Bueno, buenas tardes. Ya sé que normalmente a esta hora o los días miércoles, hasta ahora está el doctor del Cerro. Esta semana cambiamos los días, es decir, el miércoles doy clase yo y el viernes va a dar en el mismo horario, 6:30, su clase él. Em, el día de hoy vamos a abordar, que sería, estaba sacando cuentas, la anteúltima clase mía. Vamos a ver en una de las bolillas de pruebas, yo no me acuerdo si es las 7, la 8. Los últimos dos puntos es prueba pericial y después otros medios probatorios. Aparece prueba de presunciones, no sé si está mencionado como prueba científica. eh, este, Vamos a empezar con la prueba pericial, que es la que nos va a llevar gran parte de la clase. Eh, ¿Qué es la prueba pericial o cuándo se recurre a una prueba pericial y qué finalidad tiene? La finalidad obviamente va a ser la de todo medio de prueba, pero la particularidad, y que se las da mismo el Código Procesal de la provincia, por ejemplo, en el 457, eh, cuando habla de que es que se requiere de la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos dependa de algún conocimiento especial en la ciencia, arte o técnica, o industria. La prueba pericial es el medio de prueba que se va a llevar a cabo o se va a producir, se va a ofrecer y producir cuando se requiera, cuando la determinación o averiguación de los hechos requieran de un conocimiento científico o técnico o artístico que escapa al conocimiento del juez, que es jurídico, obviamente, ¿sí? Entonces, al juez no le podemos pedir y mucho menos exigir que pueda expedirse sobre cuestiones técnicas que requieran un conocimiento en áreas que le son naturalmente ajenas. Eh, y además, si se largara a hacerlo, sería riesgoso porque la posibilidad que se equivoque sería amplísima, porque estaría hablando de algo que naturalmente en principio no sabe, ¿sí? Con lo cual implicaría distorsionar la verdad de los hechos o alejarse de esta averiguación de la verdad de los hechos, que se supone que es el norte de la actividad judicial, por lo menos en materia probatoria. Em, entonces, cuando nosotros necesitamos de un dictamen técnico científico, eh, ahí es cuando nosotros vamos a tener, para poder demostrarle un hecho al juez, entonces ahí es cuando nosotros vamos a echar la mano, a recurrir de la prueba pericial. Piensen ustedes que uno cuando ofrece la prueba, en la demanda, una constelación, o los procesos ordinarios en provincia, posteriormente a la apertura a prueba, eh, uno tiene a su disposición, uno como abogado, tiene a su disposición una serie de herramientas que son precisamente los medios probatorios. Y ahí está digamos, en la habilidad del abogado es en recurrir y hacer uso de los medios probatorios adecuados. Está claro, porque de lo contrario, va a ser un intento fallido. Si yo, mediante testigos, intento probar con una prueba testimonial una cuestión técnica o científica, y yo voy a estar en problemas, o por lo menos el esfuerzo probatorio se va a ver desdibujado. Les pongo un ejemplo. Si yo pretendo probar o acreditar no sé, excesiva velocidad de un vehículo en un accidente de tránsito, está bien. Yo puedo, si en la prueba testimonial, preguntarle si tal vehículo, como si lo veía
gran, moderada, o a qué velocidad aproximada podía venir, o si venía a gran velocidad o a moderada velocidad. Pero ya al testigo no le puedo decir a qué velocidad, no le puedo preguntar a qué velocidad venía, porque es un dictamen técnico, una cuestión técnica que le escapa. Y si se larga a decir velocidad, es lo más probable que macanee. En todo caso, me podrá decir, y venía fuerte, venía rápido, o venía despacio, pero a ojo, ¿está claro? Eso ya no me va a servir mucho para probar. Es decir, el grado de convicción que esa afirmación pueda llegar a generar en el juez es distinto y muy inferior a que si un perito ingeniero mecánico hace un dictamen técnico donde en función de las fotografías de los vehículos, la huella de frenado, etcétera, determina y en forma fundada y mediante un cálculo matemático cuál era la velocidad del vehículo. ¿Está claro? Entonces, ahí ya estamos hablando de otra cosa, ¿sí? Entonces, si yo me confío o me quedo con probar la excesiva velocidad solamente con la prueba testimonial, y no voy a llegar muy lejos, por lo menos respecto a la prueba de ese hecho, ¿sí? Eh, lo que yo estaba buscando como estrategia procesal, no lo voy a conseguir. A eso me refería en el tema de la adecuada o la debida o inteligente utilización de los distintos medios probatorios, ¿no? Cuando se ofrece, hay un punto ahí en el programa que fíjense que dicen la importancia del asesoramiento técnico del abogado. Porque obviamente uno es abogado, y de la misma manera que al juez se le escapan aquellas cuestiones que son ajenas al derecho, a los abogados también, en principio. Entonces, muchas veces es útil tener en forma, vamos a ver que en el Código de Nación aparece esto de alguna manera blanqueado, y regulado, pero es útil tener a veces un asesoramiento técnico, ¿sí? O científico, para poder llevar a cabo la prueba pericial. Porque, a ver, yo a un testigo no necesito que me sugieran qué le tengo que preguntar. Yo ya sé más o menos qué le tengo que preguntar en función de qué va a estar hablando, o qué le tengo que repreguntar si es un testigo de la otra parte. Ahora, a la hora de yo preparar los puntos de pericia, de los cuales vamos a hablar en 2 o 3 minutos, a los efectos de poder aprovechar adecuadamente la pericia, es decir, ¿qué le voy a pedir al perito que me informe, que me diga, que me dictamine? Bueno, sería útil que alguien de esa misma especialidad o de esa misma ciencia, si es una pericia médica, un médico, si es una pericia contable, un contador, si es una pericia sobre vinculadas a una construcción, un arquitecto o ingeniero civil. Está claro, si es una pericia sobre la mecánica del accidente de tránsito, un ingeniero mecánico, ¿sí? Que me puedan asesorar en cómo tengo que encarar la pericia, qué puntos, qué puntos tengo que proponer de pericia, si ya hay una pericia, qué tipo de, qué puntos tengo que proponer en el pedido de explicaciones, que vamos a ver en un rato, ¿sí? Esto suele ser útil. Obviamente esto implica, muchas veces, costos, ¿no? Adicional para el cliente, entonces, pero en determinados procesos esto se justifica. Piensen ustedes en un proceso de daños y perjuicios originados en una mala praxis médica, ¿sí? A los efectos de poder preparar los puntos de pericia, que si yo soy abogado de la parte, sobre todo si soy abogado de la parte actora, ¿cierto? De quien reclama, que puedan desnudar o poner a la luz dónde pudo haber estado la culpa médica, ¿sí? Dónde pudo haber una negligencia, dónde pudo haber una impericia. Entonces, yo por ahí leyendo la historia clínica no me doy cuenta, o más o menos me doy cuenta, pero no acabadamente, porque no soy médico, ¿sí? Entonces, y en función de eso yo voy a armar los puntos de pericia, ¿sí? En función de los elementos que yo tenga previamente. Entonces, va a ser útil, o sería útil, potencialmente útil,
que alguien, un médico, me pueda decir, bueno, hay que ir por este lado, ¿sí? Lo que hay que pedirle al perito es que nos responda sobre esto, esto y esto, ¿sí? Esto yo pongo el ejemplo, a ver, de la mala práctica médica, pero en realidad con otras cuestiones también, ¿sí? Si yo, a ver, si yo hago un juicio de nulidad de una asamblea, de una sociedad anónima que aprueba un balance, porque considero que el balance tiene un montón de inconsistencias, y lo más útil es que un contador agarre el balance y diga, bueno, mira, cuando prepara la pericia, vos al perito, por contador, pedile esto y esto, ¿sí? Vamos con el ofrecimiento de la prueba, 458. ¿Cuándo se ofrece la prueba? Bueno, la respuesta es común a todos los medios de prueba, excepto la instrumental, tanto en provincia como en nación. Es decir, recuerden que en provincia, con esta todavía dualidad de ordinario, sumario, sumarísimo, todo, menos la documental o instrumental, todas las pruebas se ofrecen en el ordinario dentro de los primeros 10 días de haber quedado firme la apertura a prueba, ¿sí? 367, 68, y en el sumario sumarísimo, en la demanda y en la contestación. En nación, todas las pruebas, lo cual incluye la pericial, en la demanda y en la contestación, ¿sí? ¿Qué carga tiene la parte que ofrece una prueba? Fíjese el 458. La carga es la de indicar la especialidad del perito, es decir, ¿cómo se lleva a cabo esto? Solicito se designe un perito médico traumatólogo, o solicito se designe un perito calígrafo, solicito que se designe un perito contador, solicito se designe un perito arquitecto, ¿sí? Es decir, tengo que indicar la especialidad del perito. Y además tengo que indicar los puntos de Doctor, pericia. Sí, escucho. doctor, disculpe, se me cortó cuando estaba comentando la diferencia entre nación y provincia en el ofrecimiento. Sí, la diferencia entre nación y provincia en el ofrecimiento es la siguiente. En provincia, el ofrecimiento de la prueba pericial y de todas, menos la documental, en el ordinario dentro de los primeros 10 días de quedar firme el auto de apertura a prueba. Y en sumario sumarísimo, en la demanda y en la contestación. Y en nación, en todos los procesos, que no hay sumario, es decir, ordinario y sumarísimo, en la demanda y en la contestación, ¿sí? Entonces, la carga que tiene el Perfecto, oferente, gracias. quien ofrece la prueba, es la de indicar la especialidad, ¿sí?, del perito, y, y la de indicar u ofrecer los puntos de pericia, es decir, aquellas cuestiones que va a tener que, o ítems que va a tener que contestar el perito, ¿sí? Sobre las cuales se va a expedir. El perito va a contestar sobre eso y nada más que eso. A veces, a los efectos de no corsetar la lista de puntos de pericia, muchas veces se pone como último punto toda aquella cuestión que considere de interés, ¿sí? Pero en principio el perito contesta solamente sobre las cuestiones que le han pedido las partes, independientemente de las que después le pueda pedir el juez, ¿sí? En el ejercicio de las facultades instructorias que tiene el juez. Eh, el, el proceso, si ustedes ven el 459, van a ver que dice nombramiento de peritos. Y acá lo que dice es lo siguiente, que ofrece una serie de posibilidades. Una posibilidad es que las partes se pongan de acuerdo en un único perito. La segunda posibilidad es que cada parte proponga
un perito y la otra parte esté de acuerdo, y el juez designe un tercero, es decir, que haya una terna pericial. La otra posibilidad es que las partes se opongan al perito que designa la contraria y el juez designe 1 o 3 peritos, ¿sí? De oficio. Es decir, que existe la posibilidad que la pericia sea llevada a cabo por una terna pericial, es decir, un perito propuesto por cada parte y otro perito propuesto, designado de oficio por el juez. ¿Cómo se designa de oficio un perito? Por sorteo de una lista de peritos anotados en el departamento judicial. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Ahora, esta posibilidad de que haya una terna pericial existe solamente en el proceso ordinario en la provincia de Buenos Aires. O sea, es una rareza. ¿Sí? En el proceso ordinario en la provincia de Buenos Aires existe la posibilidad de que que la pericia sea llevada a cabo por una terna pericial. Un perito propuesto por cada parte y el juez y un tercero designado de oficio por el juez. En cambio, en el proceso sumario en provincia, y sumarísimo también, la pericia la realiza un único perito de oficio, por cada especialidad, no es que el perito contador va a poder contestar cosas al médico, no. Es decir, si yo ofrezco una pericia contable, una pericia médica y una pericia ingeniería mecánica, un contador, un médico y un ingeniero mecánico. Inclusive en el caso de la pericia médica, siempre, en cuanto a lo que tiene que ver con la especialidad, siempre es útil que ustedes indiquen la especialidad médica. ¿Está claro? Porque si ustedes iniciaron una demanda de daño de perjuicio originado en un accidente de tránsito donde su cliente tuvo fracturas de tibia y peroné, pongámosle, y bueno, no ofrezcan una pericia de un ginecólogo, pongan un perito traumatólogo, ¿sí? Médico traumatólogo. Lo mismo con la pericia de los ingenieros, es decir, si ustedes quieren determinar la velocidad de los vehículos, y bueno, ofrezca una pericia de ingeniero mecánico, no un ingeniero civil. En Nación, también en los dos procesos que hay, ordinario y sumarísimo, es un único perito de oficio, ¿sí? Se designa por sorteo. En la provincia de Buenos Aires, la designación de oficio se hace por sorteo. Hay un organismo, cada departamento judicial, que se llama Oficina de Contralor y Designación de Peritos, que es el que lleva a cabo este sorteo. ¿Cómo se hace en la práctica? Yo ofrezco una prueba pericial, de la especialidad que se les ocurra. Entonces, el juez, pongámosle perito contador. El juez entonces envía una planilla, ahora en forma electrónica, a la oficina de Contralor, pidiéndole que designe por sorteo, se hace un sorteo, es un sorteo electrónico, de un perito contador. Y esa oficina lo comunica, el resultado del sorteo, quién salió designado al juez. Y el juez se encarga de notificarlo. ¿Sí? El juez, las partes a través del juez se encarga de notificarlo. Para que acepte el cargo. ¿Está claro? Entonces, ese es el mecanismo. El gran problema que atraviesa la prueba pericial, en Mar del Plata en particular, pero por lo que yo he visto en congresos de derecho procesal, donde hay obviamente colegas de todo el país, es un problema nacional. Es la falta de peritos. Ustedes me dirán, ¿por qué? No hay médicos, no hay ingenieros, no, sí, los hay. Lo que ocurre es que paulatinamente y con un ritmo acelerado en los últimos años, huyeron de las listas de peritos. Es decir, acá lo que ocurre es lo siguiente, a ver, nosotros tenemos, en la provincia de Buenos Aires tenemos, por un lado, que por ahí, y antes que me lo pregunte alguno, está la asesoría pericial. La asesoría pericial pertenece al Poder Judicial y es una dependencia donde hay peritos, hay un médico, un ingeniero, pero estos intervienen, hay creo una psicóloga, asistente social, intervienen, más que nada, en las causas penales, y si no, en algunos procesos civiles cuando especialmente así se lo solicita, porque no hay alguna especialidad o no hay ningún perito. Pero de lo contrario, los peritos se designan por sorteo.
de una lista de peritos. Los peritos, que se designan por sorteo, son profesionales que ejercen su profesión libremente, profesión liberal, y que se anotan voluntariamente en una lista de peritos, anualmente. Van, se presentan, el organismo contralor funciona en la Cámara de Apelaciones. Van, se presentan copia de DNI, del título profesional, y de otros requisitos que le pidan, y esperan ser designados. ¿Y cuándo cobran? Porque los que están en la asesoría pericial, que están en el Poder Judicial, cobran un sueldo todos los meses. Los peritos que se van y se anotan voluntariamente en la lista de peritos, cobran honorarios al final del proceso, cuando se los regulan, y se los cobran a las partes. Vamos a ver después a quiénes. Y acá viene el problema. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los peritos, y de distintas especialidades, esto es un común denominador, se cansaron y se fueron porque por las dificultades de poder cobrar las pericias, ¿sí? Es decir, hablando con peritos de distintas especialidades, me han dicho, tengo hechas 200 pericias y cobré 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se terminan los procesos y las partes llegan a un acuerdo por afuera, se paga por afuera y lo dejan colgado al perito. El perito tiene que esperar porque los honorarios se regulan cuando se practica una liquidación final. Nadie practica la liquidación final, es decir, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, vamos a hablar claro. Sale la sentencia de la Cámara de Apelaciones, entonces el condenado, el que tiene que pagar, su abogado llama al abogado de la parte actora y dice, che, pasame por correo electrónico una liquidación y pasame el CBU de tu cliente y le pagamos. Punto. Y entonces el juicio terminó ahí muerto con la sentencia de Cámara. Y el perito, bien, gracias. ¿Está claro? Entonces el perito tener que él intimar a las partes que practican la liquidación, sin hacerla él, pedir la regulación y entrar a correr y remar. Lo hacen una vez, lo hacen 2, lo hacen 3, lo hacen 20, se cansan. Esto genera un problema importante. Y hay especialidades, encima no especialidades raras, especialidades donde todos los días se pide la designación de un perito, como médicos traumatólogos, donde no hay. No hay. Lo cual esto llevó a que, por ejemplo, y en el caso puntual de los médicos traumatólogos, la Cámara de Apelaciones convocara a médicos de un hospital para pedirles si ellos amablemente y voluntariamente podían hacer pericias, pero sin estar anotados como peritos. Y dije, bueno, sí, lo hacemos. Y la gran mayoría tuvo 6 meses y después se fue, corriendo, porque los volvieron locos. Entonces, esto es un problema. La falta de peritos es un problema en la justicia civil y comercial, y por lo visto no es un problema local solamente, o de la provincia de Buenos Aires, sino que en otros lados pasa exactamente lo mismo o parecido. Una vez designado el perito, ya sea los que propusieron las partes, cuando una parte propone un perito tiene que indicar nombre completo, domicilio. Una vez designado el perito, ya sea porque lo propusieron las partes, o que es un caso excepcional, por lo que hemos visto, proceso ordinario en la provincia de Buenos Aires, o por sorteo, de oficio por sorteo, que es la regla, al perito se lo va a notificar de la designación. Y tiene 3 días para, fíjense, en el artículo 467, aceptación de cargo, 3 días. El 467 dice para concurrir a aceptar el cargo. Toda la vida se exigió, esto es otra cosa que a los peritos les complicaba la vida y que los desalentaba, porque ese es el término. Ya de movida con la designación, ya les complicábamos la vida. ¿Por qué? Porque el 467 exige que el perito, vamos a ver qué pasa con esta norma, exige que el perito vaya al juzgado personalmente a aceptar el cargo. Es decir, no basta, de acuerdo al 467, con que presente un escrito aceptando el cargo. No, que se lo puede dar a un abogado que vaya y lo presente. No. Yo he visto que presentaban escrito aceptando el cargo y el juzgado decía, no,
no ha lugar, el cargo solamente se acepta personalmente. Entonces el perito dice, oh, pará. Yo soy médico. Toda la mañana estoy encerrado en el hospital regional. Tengo que dejar de hacer todo lo que estoy haciendo para venirme a cursarme la ciudad, venirme a tribunales a afirmar que acepto el cargo. O algo que yo puedo firmar un escrito, se lo doy a un abogado y lo presenta. Bueno, ya de movida, ya con la designación, ya lo estamos espantando al perito. Bueno, esto obviamente, por suerte, ahora el proceso electrónico nos empezó a ayudarnos a terminar con estas cuestiones anacrónicas, y está permitido que el perito, que fue notificado en el domicilio electrónico, mediante una presentación electrónica acepte el cargo. ¿Sí? Sí. No le compliquemos la vida, porque sí. A ver, si está en la lista de peritos, si está inscrito en la lista de peritos, todos sus datos los tiene la oficina del Contralor, lo notificamos de domicilio electrónico, y bueno, entonces la presentación electrónica obviamente es válida. ¿Sí? Bueno. A partir de ahí, él tiene 3 días para aceptar el cargo. Si no acepta el cargo dentro de los 3 días, se lo remueve y se designa uno nuevo. Ahora, hasta ahí bárbaro. Vamos a la realidad. Hay 2 peritos nada más. No aceptó el cargo. Voy uno solo. Le digo, por favor, aceptame el cargo. No, pero yo puedo ir dentro de 10, bueno, pero estoy medio complicado. Aceptalo, no hay problema. No, pero recibí la notificación hace una semana y la verdad no acepté el cargo porque no doy la. No importa, aceptalo igual. No le van a decir, téngase por extemporánea la aceptación, no se lo van a decir. ¿Sí? En este momento no se lo van a hacer. ¿Sí? Usted me dirá, no, pero los plazos procesales no son perentorios. Bueno, sí, es cierto, pero son perentorios más que nada para unas partes. En estas situaciones se es un poquito más flexible. Pero en principio, repito, son 3 días. Y si no aceptara, se lo puede remover y designar otro. El tema es que generalmente no hay otro. A partir de ahí, el perito tiene 3 días para pedir un anticipo de gastos. Fíjense el 461. ¿Qué es el anticipo de gastos? Es una suma de dinero que el perito puede solicitar para afrontar los gastos que irrogue la pericia. No son honorarios. No es un anticipo de honorarios, o no debería ser un anticipo de honorarios. Ahora, en la práctica, ¿qué es lo que ocurrió? Bueno, lo que ocurrió es que a los efectos de poder atraer esta política de seducción a los peritos para que vuelvan, los juzgados lo que hicieron en la práctica es los jueces de oficio, cuando ordenan la prueba pericial, de oficio, antes que el perito pida anticipo para gastos, fijan una suma de anticipo para gastos y una suma importante, 4.000 pesos. ¿Está claro? Como para que el perito diga, bueno, ya, que en realidad termina siendo en la práctica, no debería hacerlo un anticipo honorario, porque el juez, sin que el perito pida nada, ya pone un anticipo para gasto, ya pone la suma de anticipo para gasto, 4.000 pesos. Para que el perito diga, bueno, empiezo a recibir algo. ¿Está claro? Esto no está en ningún lado, no está ni en la ley, ni en la acordada, ni en ningún libro. Esto es algo que surge de la realidad y que no está, nadie lo va a escribir, nadie lo va a decir, nadie lo va a firmar, pero claramente es así. ¿Sí? Entonces, porque otra de las quejas de los peritos era, nos ponen un anticipo de gasto de, no sé, 500 pesos. Pero yo la verdad por 500 pesos ni me levanto de la silla. ¿Sí? Entonces, Profesor, sí. ¿ese anticipo se refiere al perito oficial? Exacto, al perito, no al perito de la asesoría pericial, sino que se cobra un Al sueldo, sorteado. sino a los peritos designados de oficio por sorteo. ¿Sí? Sí, y en ese caso, ¿quién le paga esa suma? ¿Qué parte Esa le suma paga? se la pagan, bueno, ahora iba, a eso iba. La suma esa se la pagan las partes que hayan ofrecido la pericia. ¿Sí? Si la ofrecieron las dos, por mitades. La parte que no paga el anticipo para gastos, que hay que depositarlo, yo muchas veces, la verdad, con muchos peritos, para no complicarlos, porque esa era otra cosa. Se depositaba la suma del anticipo para gastos. Entonces el perito tenía que
presentar un escrito pidiendo que le den los, no sé, 2.000 pesos. Ir al Banco de Provincia de Tribunales, que generalmente estaba lleno de gente, para retirar esos 2.000 pesos. O sea, hacíamos todo lo posible para quitarle las ganas de hacer una pericia, ¿sí? Entonces, hoy lo que se hace es lo siguiente. Ya cuando el juez provee la prueba en la audiencia preliminar, ¿sí? En la audiencia preliminar el juez provee las pruebas y ahí mismo fija anticipo para gastos. Y ahí mismo las partes quedaron notificadas en la audiencia preliminar de la suma de anticipo para gastos. Y a partir de ahí le empiezan a correr el plazo de 5 días, fíjese el 461 segundo párrafo, para depositar esa suma. Deposito esa suma y ahí el perito pide la transferencia a su cuenta, su CBU pide la transferencia a su cuenta. Entonces ya ahí no se tiene que mover. A algunos peritos, para ni siquiera tenga que hacer eso, yo a algunos peritos muchas veces lo que hacía era llamarlos por teléfono y se los pagaba en mano, está claro, y me firmaban un recibo y yo lo acompañaba al expediente, ¿sí? Eso también era válido, ¿tá? Entonces, a veces a algunos peritos les decía, mira, si te queda bien, pasa por mi estudio, yo ya te lo doy la plata, cosa que no tengas que hacer nada, y te facilito el trabajo. Esto a gusto del perito, pero si no, se deposita y punto, ya está. La parte que no deposita el anticipo para gastos, se pierde la pericia, se le decreta la caducidad de la pericia, no la negligencia, la caducidad. Recuerden de que el Código Procesal tiene 2 sanciones por de pérdida de pruebas, que son la negligencia y la caducidad. La caducidad está para supuestos específicos y objetivamente fijados por la ley. Es decir, los casos de caducidad son, fíjate, los del 430 y el 435 para la prueba testimonial, después la prueba informativa, si yo no pido oficio reiteratorio dentro de los 5 días de haberse vencido el plazo para contestarlo, la prueba, el 408 para la confesional, si yo no acompaño el pliego de oposiciones antes de la audiencia, media hora antes de la audiencia, y la prueba pericial para el caso que yo no deposite, yo, oferente de la pericia, no deposite el anticipo para gastos. ¿Sí? Esto es un clave de caducidad, es decir, se decreta sin sustanciación la caducidad de prueba. Bien, respecto de la idoneidad 462, el perito, en principio, si la profesión está reglamentada, tiene que tener un título habilitante. Si la profesión no está reglamentada, alguien que sea idóneo en esa materia. Yo siempre pongo el ejemplo que hace muchos años, teníamos en el estudio un caso donde unos músicos, una banda de música, iban o volvían de una presentación, tienen un accidente grande y se destruyen, total o parcialmente, varios instrumentos, ¿sí? Entonces, para poder establecer algunos instrumentos, te me dirá, bueno, pues va a una casa de música, pide un presupuesto y se acabó. Sí, es cierto, pero muchos de esos instrumentos, por ahí son instrumentos que ya ni se consiguen, ¿no? Por ahí son violines que tienen cierta antigüedad y entonces, por lo tanto, tienen un valor específico, en función de eso, de la calidad que tienen. Entonces, lo que hicimos es proponer como perito, y la otra parte estuvo de acuerdo, a un músico muy conocido, que era un director de orquesta de Mar del Plata, muy conocido, y él, obviamente que tiene título habilitante, pero no era tasador de instrumentos musicales, en todo caso era director de orquesta, y era músico, director de orquesta, o no sé si sería profesor de música, formalmente, y él hizo una estimación de los valores de los instrumentos, ¿sí? Pero en principio, el perito, si tiene título habilitante, si es una profesión, perdón, reglamentada, médico, un contador, un perito calígrafo, un ingeniero, bueno, que tiene que tener título habilitante. Para poder inscribirse en la lista de peritos, tiene que tener, o para formar parte de la asesoría pericial, en caso de los peritos oficiales del Poder Judicial, tiene que tener título habilitante, de lo contrario, no entra. Pueden ser recusados dentro del plazo de 5 días de ser notificado de la designación por las mismas causales de los jueces, ¿sí? Que ya vimos en su momento, ¿sí? Las del 17.
la recusación la resuelve el mismo juez, ¿sí? Aceptación del cargo ya lo vimos. ¿Cuándo puede ser removido un perito? El perito puede ser removido en los casos en que no acepte el cargo, y después vamos a ver en los casos en que se venza el plazo para la realización de la pericia, ¿sí? Previa intimación. ¿Cuál es el plazo para la realización de la pericia? El código van a ver que ahí dice, cuando habla de la prueba pericial, habla de 30 días. Esto es para el proceso ordinario. En proceso sumario, en realidad son 20. Acá viene otro problema. ¿Qué pasa si pasa el plazo para hacer la pericia y el perito no presenta la pericia? Bueno, lo que nosotros podemos hacer es intimarlo a que la presente, bajo procedimiento de remoción. La intimación es por 5 días, yo lo intimo, le mando una cédula electrónica al domicilio electrónico, la recibe, pasan los 5 días, digo, bueno, lo remuevo. Ajá, ¿y a quién pongo? Y además, otra vez tengo que designar uno, otra vez tiene que aceptar el cargo, otra vez el anticipo, bueno. Entonces, acá es la cuestión de estoy a mitad del río, ¿vuelvo para atrás y cambio de bote o sigo en el bote que estoy y que va muy despacio y veo cuando llego? ¿Sí? Porque a veces no hay otro perito, entonces muchas veces este plazo, muchas veces no, siempre, es bastante elástico. Entonces uno, ¿qué tiene que hacer a veces? Llamarlo por teléfono y decirle, por favor, podrás presentar la pericia. Muchas veces los peritos tienen un abogado que le hace la procuración, le lleva adelante los trámites de las pericias, y entonces habla con el abogado, le dice, por favor, le podrás decir. Bueno, pero esto es uno de los elementos que incide en la demora o en la dilación del proceso. Yo hoy, por ejemplo, llamé a una perito odontóloga, que ahí voy, Vanessa, que vio a mi cliente, revisó a mi cliente en febrero, pero del año pasado. Está bien, después vino la pandemia, todo lo que vos quieras, pero a ver, lo revisó en febrero antes de la pandemia, la pericia le hizo todo lo que tenía que hacer. La pericia era sentarse a escribir y mandarla electrónicamente, es decir, el tribunal siguió abierto, excepto un pequeño periodo en marzo, pero después, en abril, ya estaba todo, más o menos, ya estaba funcionando todo, si la podría haber mandado. Y hace un año que no estoy esperando, más de un año que no estoy esperando. ¿Sí? Entonces digo, bueno, bárbaro, pongo otro perito odontólogo. Sí, está bien, pero tengo que designar otro, otra vez lo tiene que revisar mi cliente, otra vez le tiene que hacer los estudios, otra vez esperar la pericia. Otro año. Me prefiero esperar a esta, insistirle todas las veces que pueda. Esto ya depende de cada uno. ¿Sí? Vanessa, pregúntame. ¿Me ibas a preguntar algo, Vanessa Morales? ¿Cómo le va? Bien. Sí, ¿cómo le va? Le quería preguntar, en el caso de que no exista en la lista oficial, ¿se puede proponer a propuesta de está muy bien la parte pregunta. algún Se perito? puede No, por ejemplo, algún médico que no sea perito. Sí. Bien. Sí, por supuesto. De hecho, había una época, por ejemplo, que no había, me acuerdo en la lista, cirujanos plásticos. Ahora hay un par. No sé si quedan todavía. Pero no había cirujanos plásticos y yo proponía, pero no porque la verdad no le conocía la cara, pero proponía un cirujano plástico muy conocido de la ciudad. Pero porque la verdad lo proponía porque sonaba. Un día lo llamé y le dije, si lo proponemos, ¿usted puede hacer una pericia? Sí, lo único que le pido es que me avisen con tiempo, no hay problema. Me pedía un anticipo para gastos monstruoso, pero bueno, era lo único que tenía, era cirujano plástico, no son baratos, pero era lo único que tenía. Antes que me pregunten para qué, es para acreditar una lesión estética. ¿Sí? Claro, ¿y ellos tienen que aceptar sí o sí o no están No, en este caso obligados? no están obligados a aceptar y no están obligados de todo lo demás, tampoco están obligados. Por eso, bueno, esa es otra cosa. Bueno, pero esto es lo que yo les decía hace un rato, es decir, en un momento no había peritos traumatólogos y los jueces de la Cámara de Apelaciones convocaron a una serie de médicos del hospital privado de la comunidad. Médicos jóvenes, ¿no es cierto? Se supone que con más ganas. Y bueno, y había unos 5 o 6 médicos que accedieron.
yo, como trabajo mucho con juicios de daños y perjuicios, me tocó tratarlos a todos, y al tiempo fueron cayendo uno por uno, y todos me dijeron, no, me agoté, me volvieron loco, porque por algo que después, ahora vamos a ver enseguida. Entonces, el perito vamos repasando el íter. Se designa al perito, lo notificamos, tiene 3 días para aceptar el cargo, acepta el cargo, pide un anticipo para gastos, o no, por ahí no pide nada. Puede ser que lo pida y el juez le diga que no, en principio le va a decir que sí. Puede ser que lo pida y pida una suma de dinero y que las partes lo cuestionen. Me ha pasado a veces de peritos que me piden un disparate de plata para una pericia que lo único que tiene que gastar es, ahora ni siquiera papel, porque lo mandan de forma electrónica, pero en ese momento era papel y tinta, nada más. No tenían que trasladarse, no tenían que sacar fotos, no tenían que comprar material, porque a veces inclusive, muchas veces cuando hay que hacer estudios, por ejemplo, las pericias médicas, estudios complementarios, no lo paga el perito, es decir, le dice al médico, le dice a la parte interesada, le da la orden y anda a hacerlo, pasarlo por tu obra social, si tenés, ocupate vos, ¿sí? Y venía a verme porque el perito obviamente, en las pericias médicas, por ejemplo, dice, bueno, yo para hacer el dictamen necesito hacerle una placas o resonancia, porque si no, no sé dónde estamos parados, ¿sí? Yo puedo ver la historia clínica, todo eso, pero quiero ver cómo está hoy. Bueno, pide anticipo para gastos, se deposita anticipo para gastos, el perito presenta la pericia. Cuando presenta la pericia, de la pericia se corre traslado a las partes. 472. Fíjense, el dictamen se presentará por escrito con copias, bueno, esto con copias ya no va más, no existe más las copias. Antes que me olvide, y de esto otra vez tengo que volver a actualizar todo el material, me comprometo a hacerlo en las próximas horas, el día viernes, entre jueves y viernes, salió una acordada que modificó todo el régimen de notificaciones y presentaciones electrónicas. En realidad no lo modificó, lo ordenó. Es decir, el sistema de presentaciones electrónicas siguen con el mismo esquema que yo les dije. Apoderado, el escrito electrónico. Patrocinante, mero trámite, escrito electrónico, solamente. Patrocinante, presentación que no es mero trámite, el escrito electrónico más el escrito firmado por el cliente escaneado. Eso está bien clarito ahora en la acordada, ¿sí? Bien clarito. Doctor, sí. al finalizar la clase le iba a hacer justamente una pregunta por eso, porque estoy un poco mareada con el tema de las acordadas. ¿Es la 4013 sí, de ahora de abril? Sí, es la 4013, que al día siguiente tuvo una modificación con la 4016. A la 16. Salió Sí. un texto ordenado. Fíjense que dice, se meten en la página de la scba.gov.ar y van a ver que menciona las 3 y dice texto ordenado. Cliqué en texto ordenado, ese es el que va. ¿Sí? Perdón, para que me quede claro. Entonces, esta 4013 derogaría la de 2018. Deroga la 38, va a derogar. Lo que pasa que va a empezar a regir supuestamente dentro de 60 días, que no queda claro desde cuándo corren los 60 días. Creo que en julio empezaba. Sí, pero dicen desde que se terminen ciertos los dictámenes de la comisión consultora. Bien. Deroga a la 3886. Deroga la 3845 y la 3886. Y lo que hace en realidad es prolijarla. Lo que sí cambia en notificaciones electrónicas es que la notificación, ya no hacemos más cédula prácticamente, la notificación sale en forma automática. Cuando se firma la resolución, sale la notificación. Es decir, a nosotros abogados que teníamos que, cada resolución judicial, tener que hacer la cédula, cargarla y enviarla, antes en papel, llevarla a que la controlen, bueno, o antes o ahora cargarla electrónicamente y firmarla y enviarla electrónicamente, eso ya no lo vamos a hacer más. Fantástico, bárbaro, una cosa menos. Se hace de oficio. Se hace, exactamente, pero es un sistema por el cual cuando el juez firma la resolución, automáticamente sale la notificación. ¿Sí? Estamos en Alemania. Cuando hablamos de domicilios electrónicos, ¿o no? Sí, al domicilio electrónico. Claro, cuando es a domicilio real, no. Va a quedar la excepción de la
notificación de demanda, notificación de personas que no tengan domicilio electrónico, como es el caso de los testigos, y la notificación de los terceros citados al proceso, extraños al proceso, entre ellos el testigo. Pero la cuestión es que en el caso de la notificación de demanda, ojo porque cambia el 386, la acordada está modificando el código procesal, claramente. Porque obliga, y esto ya a partir de hoy, yo ya tuve una mediación ayer y la mediadora expresamente lo dijo, obliga a que a los mediadores a que intimar a las partes a que constituyan en la mediación un domicilio electrónico y la demanda se pueda notificar en el domicilio electrónico mediante que todavía no sé cómo va a funcionar, telegrama electrónico. ¿Sí? Igual es raro, porque el domicilio electrónico, ¿qué sería? Esto es una novedad. Claro, esto es no novedoso, esto es recontra novedoso. Esto es muy novedoso, ¿sí? Porque algo tan álgido como es la notificación de la demanda, con el 386, con el aviso, que al día siguiente, que si lo atiende alguien de la casa, todo eso es un plumazo, ¿sí? Hay un tiempo muerto en el proceso, que hay un montón de tiempos muertos. Yo justamente el domingo me encuentro casualmente con 2 notificadores en la calle, y me dicen, nosotros ya seguramente estamos viendo a qué oficina nos van a dar el pase, porque ya no vamos a tener nada que hacer, ¿sí? Entonces, van a ser, digamos, va a ser capacidad ociosa en el Poder Judicial, lo van a mandar a otro lado, porque se acaban las notificaciones, se acaban casi totalmente las notificaciones en papel. Entonces la mecánica, y perdón si me fui de tema, pero esto es muy importante, la mecánica va a ser que en la mediación, siempre y cuando las partes hayan ido a la mediación, porque también está la posibilidad de que no hayan ido, ¿sí? Pero supongamos que fueron, el mediador los obliga a pedirles que constituyan un domicilio electrónico, y ese domicilio electrónico va a ser válido a los efectos de notificar la demanda. El doctor del Cerro escribió hace poquitito tiempo un artículo muy interesante y bien práctico y que tiene que ver con la profesión, que tiene que ver con la modificación reciente del Código Civil y Comercial y la constitución de domicilio electrónico en los contratos. Y él sostiene que ya sostuvo en ese artículo que salió está publicado en eldial.com 3 semanas, un mes más o menos, y donde él lo que plantea es que ese domicilio electrónico constituido en el contrato serviría para notificar la demanda. Bueno, acá está avalado. Acá lo que él escribió aparece avalado por esta acordada, les diría. Porque existe la posibilidad de hacerlo y mediante un denominado telegrama electrónico que no me pregunten qué es, porque hasta ahora no vi ninguno, porque todavía nadie lo vio, ¿sí? Esa es mi gran incógnita. Después el resto más o menos es lo que estaba, pero acomodado, ordenado, ¿sí? La única diferencia es que la notificación, que algunos juegos de redes ya lo están haciendo, pero apretando el dedo, es decir, sale una resolución y te notifican. Ahora, acá, cuando apretan firmar la resolución, recuerden que las resoluciones judiciales del año pasado se firman electrónicamente, no se firman más hológrafamente, entonces los jueces también firman electrónicamente, y ahí ya sale la cédula de notificación a las partes, automáticamente. Después, el régimen de notificación electrónica es el mismo, es decir, quedas notificado martes o viernes posterior a que esté en el servidor. Y otra cosa que dice la acordada es que se va a poder ver en el permanentemente en el sistema cuándo quedó disponible para cada parte y cuándo la vieron, ¿sí? Por lo menos para el Poder Judicial lo va a poder ver, no sé si el resto de las partes. Esta es la gran modificación. Volvemos al tema que nos ocupa hoy. ¿A cuál derogaba, doctor? ¿A la 3845 y 3846? Y la 3886, que es la de presentaciones electrónicas. Gracias. Profe, una consulta. La de notificaciones. ¿Cuándo entra en vigencia? Pero va a ser antes que tarde.
Profe, una consulta. En conclusión, la deroga, pero en realidad como que la afirma, digamos. No cambia Sí, en lo en realidad práctico. la deroga porque en realidad Es nueva, claro. incorpora su contenido modificando algunas cuestiones. Y después lo que incorpora es, en realidad está metiendo todas las andanadas de resoluciones que salieron el año pasado sobre la marcha, porque esto de que el escrito del patrocinante, cuando el abogado es patrocinante, el escrito que no es de mero trámite, va con el escrito escaneado firmado por el cliente, eso en realidad es una resolución, que es la 10/20, salió hace un año, ¿sí? Un poco menos. Un poco más, en realidad, en marzo del 2020. Entonces, en realidad lo que hace es emprolijar la dispersión normativa, digamos, condensar la dispersión normativa. Está bárbaro, mejor, porque si no era un lío. Doctor, una pregunta, ¿también deroga la 3997 de notificaciones? La incluye, sí, la incluye también con el tema del código QR, sí. Gracias. No está mencionada en la derogación, pero está reiterado el tema del régimen del código QR en los instrumentos. Inclusive Gracias. también está bien regulado el tema de los oficios judiciales también, y la posibilidad de que los oficios sean enviados directamente a los domicilios electrónicos de las personas, porque como no sé si ustedes saben que el año pasado se creó un registro de domicilios electrónicos. Entonces, los terceros pueden anotarse, una empresa, por ejemplo, no sé, EDEA, que esté anotado su registro en el registro de domicilios electrónicos. Entonces, cuando el juez ordena un oficio judicial, en vez de hacer el oficio, que la parte lo imprima y que lo lleve a EDEA, que directamente salga del juzgado al domicilio electrónico de EDEA. ¿Sí? Hoy por hoy, de alguna manera, está haciendo de la misma manera, porque si vos vas a EDEA a presentar un oficio, me pasó ayer, te dicen no, lo tenés que mandar una casilla de correo electrónico. Así que es lo mismo. En AFIP, por ejemplo, también lo mismo. Bien. Bueno, ¿cómo presenta el dictamen 472? El dictamen, el perito. Lo presenta por escrito, bueno, ahí dice con copias, en realidad no existen más las copias, ¿sí? Porque al estar digitalizado no hace falta presentar copia de que si está digitalizado. Imprimilo y apretá varias veces imprimir. Y en cuanto al contenido, tiene que tener una explicación detallada de las tareas realizadas y los principios científicos en los cuales funden la pericia. Bueno, acá viene el tema de la apreciación de la prueba pericial. La prueba pericial va a tener más fuerza probatoria en la medida que tenga más fundamentos científicos o técnicos. A mayor fundamento, más fuerza probatoria y viceversa. Esto es elemental. A ver, si a un perito se le pide que determine cuál es la velocidad de un vehículo en el momento del accidente y pone 56 km/h, punto. Ajá, bárbaro. ¿Y de dónde lo sacaste? ¿Sí? ¿Qué valor convictivo puede llegar a tener esta afirmación si no me da una explicación al respecto? Ahora, si dice, nosotros observamos las deformaciones que están en los vehículos, de acuerdo a las fotografías acompañadas, las huellas de frenado que están en las fotografías acompañadas al expediente o en las planimetrías que se hayan hecho, la haya hecho policía científica en la causa penal, y determinando esos elementos y otros más, desarrollan todo un cálculo matemático que le da 56 km/h. Bueno, ahí ya es otra cosa, ¿sí? Entonces, por lo menos tiene un fundamento científico. Después veremos si el desarrollo científico tiene algún tipo de error, ¿no? Pero en principio tiene un fundamento científico. De la misma manera que si le preguntan a un médico, ¿qué incapacidad padece la parte actora? 18% de incapacidad, punto. Vale. ¿Y dónde lo sacaste el 18%? Bueno, explícame. Primero, ¿qué lesión tiene? ¿Qué secuela le quedó? Demostrámela con algún estudio reciente e indícame de dónde, qué tabla de baremos de incapacidades me sacaste el 18%. ¿Sí? ¿Y cómo llegás al 18%? Eso es darle fundamento a la pericia. ¿Sí? Para hacer la pericia, los peritos pueden determinar un día de diligencia pericial. No digo audiencia, porque generalmente esto se hace muchas veces en el lugar de los hechos, ya sea pedido de parte o de oficio del juez, o porque el mismo perito lo solicita.
fijar un día y una hora para la realización de una diligencia preliminar. Por ejemplo, pericial. Por ejemplo, para poder examinar, fíjese el 471, el juez podrá ordenar de oficio a pedido de parte la ejecución de planos, relevamientos, reproducciones fotográficas, ir a un lugar, sacar fotos, medir, exámenes científicos necesarios que para examinar a un perito médico, para examinar a la persona que tiene lesiones, o supuestamente tiene lesiones, para ver qué grado de incapacidad tiene, ¿sí? No guiarse solamente con la información que traiga, con la historia clínica, sino quiero verlo, para reconstruir los hechos, ¿sí? Entonces, los peritos muchas veces ponen, en el caso del perito médico, un día y una hora para poder examinar a las partes, a los cuales puedan concurrir las partes, sus abogados, para poder ver el lugar de los hechos, un perito ingeniero mecánico, para poder, un día y una hora, para ir a constatar el lugar de los hechos. El perito presenta el dictamen, del dictamen se corre traslado a las partes por el plazo de 5 días. Este traslado es por cédula, cédula electrónica, con copias de la pericia. Las partes 473, dentro del plazo de 5 días, ¿qué pueden hacer? Fíjese que dice explicaciones. O también el juez de oficio puede pedirlas. Explicaciones al perito respecto de los razonamientos o fundamentos de la pericia. Acá hay un tema. Es muy común que los abogados hagan una impugnación o disconformidad de la pericia. Eso no está previsto en la ley. No está previsto la impugnación. Está previsto el pedido de explicaciones. ¿Qué es el pedido de explicaciones? Es una presentación en la cual, y a partir de las afirmaciones del perito, lo que le vamos a preguntar es cómo arribó a tal conclusión. ¿Sí? Entonces, si el perito me dice, la velocidad del vehículo es 56 kilómetros, punto. Entonces yo lo que le voy a decir es, le voy a pedir al perito que me explique cómo llega a esta velocidad y me fundamente debidamente y detalladamente cómo llega a esta velocidad. ¿Está claro? Eso es pedir explicaciones. Ahora, ¿qué es impugnar? Es decir, manifiesto mi conformidad, impugno que la velocidad indicada por esto, por esto, por esto, por esto. Eso no es pedir explicaciones. Ahora, ¿se hace? Se hace. ¿Qué hacen los jueces con esto? Bueno, hay dos posibilidades. Hay jueces que lo que hacen es sacar un despacho donde dicen, la impugnación no está prevista en la ley, solamente el pedido de explicaciones, y se lo tiene por no presentado. Otra posibilidad es más flexible, hay jueces que dicen, si bien la impugnación no está prevista en la ley, se tiene presente lo manifestado para el momento de dictar sentencia. Y esto es un tema, porque esto equivale a un alegato. Y en el proceso ordinario, en la provincia de Buenos Aires, alegato solamente en el proceso ordinario, con los sumarios y sumarísimos no hay alegato. Son la gran mayoría de los sumarios, no hay alegato. Entonces, si vos estás haciendo una valoración de la pericia, estás alegando sobre la pericia. Estás haciendo algo que en realidad no se puede hacer. ¿Tá? Entonces, hay jueces que la dejan pasar y dicen, téngase presente para su oportunidad, punto, ya está. Tratan de no hacer más, no complicar más las cuestiones. Pero en realidad la impugnación propiamente dicha no está prevista, solamente un pedido de explicaciones. Yo pido explicaciones al perito y del pedido de explicaciones se corre traslado al perito. El perito está obligado a contestarlo, y si no lo hace, puede perder total o parcialmente sus, fíjense ahí, la ley, el mismo 473, el segundo y tercer párrafo, puede perder total o parcialmente sus honorarios, y el juez puede ordenar que se haga una nueva pericia. Piensen esto, a ver, el perito les presenta una pericia con una serie de barbaridades, sin exhibir ningún tipo de fundamento. Ustedes le piden explicaciones, el perito ni se lo contesta. Le digo, a mí me pasaba, había un perito médico que terminó bastante mal porque terminó con una causa penal por otras cuestiones. ¿Por qué terminó con una causa penal? Lo vamos a decir, no voy a decir el nombre, obviamente. Terminó con una causa penal porque era el único perito médico para el fuero laboral y en los accidentes de trabajo era amo y señor de todos los juicios. ¿Sí?
andaba en un Mercedes-Benz, en un último modelo, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, en un rato, si llegamos a ver prueba de presunciones, pero 2 más 2, a veces son 4, a veces no, pero a veces inevitablemente son 4, ¿no? Entonces, terminó con una causa penal. Bueno, y además era muy malo como perito, muy malo en el sentido de que las pericias eran realmente horrorosas, eran lamentables. Yo se las puedo mostrar, es tremenda. Entonces, los pedidos de explicaciones, ni te los contestaba, o te contestaba cualquier cosa. Te contestaba, me remito a la pericia presentada, punto. Para eso no contestar un pedido de explicaciones, para eso no contesté nada. Bueno, en ese caso, ¿qué hago yo? Entonces, puedo pedirle al juez que ordene una nueva pericia. ¿Está claro? Porque si no me quedo con esa. Un horror. ¿Sí? ¿Está claro esto? Esto es lo que dice el 473, último párrafo. ¿Sí? Pregunta, Bueno, doctor, antes de que continúe, ¿el plazo para contestar del perito de cuánto es? desde 5 días, es de 5 días. A veces los jueces son más flexibles y tolerantes para que conteste el pedido de explicaciones. La contestación del pedido de explicaciones se puede hacer también inclusive en audiencia, ¿sí? A mí me ha pasado por ahí en el sistema de nueva gestión judicial que han ordenado ordenaron que el perito venga a presentar el dictamen, que haga la contestación del pedido de explicaciones en forma oral en la audiencia. Entonces el perito vino y contestó el pedido de explicaciones, lo que ya estaba formulado por escrito, lo contestó en el momento. Pero se puede pedir que se haga en audiencia y además es muy útil porque esto permite el diálogo y te va a permitir al perito, obviamente si el perito, las conclusiones del perito son contrarias al interés de tu cliente, poder, entre comillas, correrlo un poco, ¿sí? De lo contrario, en la soledad y en la tranquilidad de su despacho, de su casa, donde haga la pericia, te contesta por escrito y ya está. Bueno, el 464, fuerza probatoria, esto es lo que habíamos hablado recién. Si es una terna pericial, la pericia se presenta en un solo escrito, pero si están de acuerdo, puede ser las mismas conclusiones, o si no, en la misma presentación, las conclusiones por separado. Y después el juez se arreglará. Que este es otro tema. Yo me acuerdo que hace muchos años había un juicio muy conocido en Mar del Plata, donde los hechos eran así. En la calle España, entre 25 de Mayo y Luro, hacen una excavación para hacer un edificio. Al lado había una casita. Del otro lado hacen otra excavación para hacer un edificio. ¿Qué pasó con la casita? Bueno, se vino abajo, ¿no? Empezó un juicio contra las 2 empresas constructoras, los 2 propietarios, etcétera, ¿sí? Es decir, el dueño de la casita contra todos, los respectivos arquitectos, todos. Juicio interminable, llegó hasta la Corte de la Haya, no sé hasta dónde llegó. La cuestión que el perito, había una terna, era un proceso ordinario, por razón del monto, y la terna pericial, en la terna pericial había una de las partes que el perito designado de oficio era, no sé si ingeniero civil o arquitecto, 5 años recibido. Y una de las partes había puesto como perito a una eminencia, como perito de parte, una eminencia. Entonces, bueno, entonces decís, ¿y cómo valora el juez? ¿Sí? De un lado tenés a uno que tiene 5 años recibido, no sé si era exactamente así, pero más o menos esa era la idea. Y del otro lado tenés a alguien que tiene 3 millones de laureles. La valoración, en definitiva, es por el contenido del dictamen, ¿sí? Es decir, lo que decíamos hace un rato, por la mayor cantidad de fundamentos científicos, técnicos que tenga el dictamen, ¿sí? Obviamente de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Y además, fíjense la última parte del 474, y en función de las demás pruebas y elementos de convicción que hayan en el expediente. Dice que la causa ofrezca, bueno, el proceso ofrezca.
El juez además puede ordenar, puede pedir informes científicos o técnicos a academias o institutos de tipo científico. 476. Costas. ¿Quién carga con las costas? Bien. Acá viene el tema. Las costas, los responsables por las costas, en principio, son las partes. A ver, obviamente el condenado en costas. Pero la otra parte, si ofreció la pericia, ¿sí? O si no manifestó un desinterés de la pericia, o si, y además, si la pericia sirvió como elemento para hacer lugar a la pretensión, o a su pretensión o a su defensa, es solidariamente responsable por las costas. Entonces, a ver, vamos por partes. La parte actora ofrece una pericia. La parte demandada no la ofrece, no dice absolutamente nada, ¿sí? La parte demandada sale condenada en costas. El perito le puede cobrar sus honorarios o la responsabilidad de las costas es del condenado en costas, aunque no haya ofrecido la pericia, si la ofreció, con más razón, ¿está claro? Y de la parte actora, porque ofreció esta pericia y se benefició de esa pericia. ¿Está claro esto? ¿Sí? Los dos responden. A los dos le puede cobrar, solidariamente, es decir, le puede cobrar todo a todos. Ahora, si hay una parte que haya expresamente manifestado desinterés en la pericia, es decir, obviamente no la ofrece, manifiesta desinterés en la pericia, y esa pericia no sirvió para poder resolver el proceso, no fue un elemento, dice la ley, coadyuvante para poder resolver el proceso, ¿sí? Entonces, no es responsable por las costas. ¿Está claro? Entonces, la parte actora ofrece una pericia, no sé, psicológica. La parte demandada, cuando contesta la demanda, dice, manifiesto expreso de desinterés en la pericia psicológica. Cuando el juez resuelve, dicta sentencia, desestima el daño psicológico porque la pericia dice que no tenía absolutamente nada. O sea, la pericia no sirvió para nada. La parte demandada no es responsable por las costas, ¿sí? Que manifestó expresamente su desinterés y la pericia no sirvió para nada. Pero además no tiene que participar de la pericia, porque si impugna la pericia o solicita explicaciones, ahí ya entró en la rueda y va a ser responsable por las costas. ¿Está claro? Es decir, la tiene que dejar pasar. Entonces, ¿quiénes responden por costas frente al perito? En principio, las partes, solidariamente. ¿Puede una parte eximirse del pago de las costas periciales? Sí. Si manifiesta desinterés en la pericia, y esto es Alcoyana, las dos cosas. Manifiesta desinterés en la pericia, más la pericia no tuvo incidencia en el resultado del proceso. Es decir, no fue un elemento sustancial para poder en la sentencia definitiva. ¿Está claro? Las dos cosas. ¿Por qué? Si yo, le digo porque las compañías de seguro, por ejemplo, generalmente dicen manifiesto de desinterés en todas. Vos sos abogado de parte actora y pediste pericia médica, pericia cirujano plástico, pericia médica traumatológica, cirujano plástico y psicológica. El abogado de la compañía de seguro, cuando te contesta la demanda, dice desinterés en las tres pericias. Ahora, en la sentencia te hicieron lugar a los 3 daños, incapacidad, y te valoraron en función de la pericia traumatológica, lesión estética en función del cirujano plástico y daño psicológico en función de la pericia, entonces sí sirvieron para dictar sentencia, y por más desinterés que haya manifestado, la compañía de seguros condenada en costas y la demandada y la citada en garantía cargan con las costas igual. Ahora, manifiesta desinterés y las pericias no tuvo incidencia en el resultado del proceso. ¿Está claro?
las dos cosas. Ahí, excepcionalmente, se desentiende el resultado de las costas del proceso. Sí, Vanessa. Cuando hablo de anticipo, creo que me olvidé de preguntarle. El anticipo, si la actora ofreció la prueba y tiene el beneficio de liquidar sin gastos provisorio, ¿lo tiene que pagar la actora? Sí, está muy bien la pregunta. Hay criterio de cámara que el beneficio de liquidar sin gastos no exime del anticipo para gastos. Esto es algo que la decidió la Cámara porque parecería contradictorio con porque si el beneficio de liquidar sin gastos tiene como efecto no responder por los gastos y las costas, el anticipo para gastos sería un gasto. Pero se hizo precisamente para que proteger al perito, entre comillas, ¿no? Y para que no quede, entre comillas, en banda, es decir, que no le pueda cobrar el anticipo para gastos a nadie. Porque esta situación que vos dijiste se da a diario. ¿tá? Entonces, hay ya criterio de Cámara de Apelaciones que hace muchísimo tiempo en el sentido de que el beneficio de liquidar sin gastos no exime del pago del anticipo para gastos. Inclusive, normalmente los jueces, cuando establecen el anticipo, citan este fallo antes que nadie diga nada. ¿sí? Ya se van cubriendo. Bien. Profesor, una Sí. consulta. En el caso de que, como dijo el ejemplo anterior, que manifiesta su desinterés, pero le resulta favorable en la sentencia, ¿en estos casos también es solidaria? Sí. En este caso también es solidaria, absolutamente. Nos queda, a ver, varias cosas, pero son cortitas, y además tenemos muy poco tiempo. Por un lado, la prueba de reconocimiento judicial. La prueba de reconocimiento judicial tiene la particularidad que tiene dos particularidades. Una, que las fuentes de prueba son directas para el juez. Es decir, en la mayoría de las pruebas, las fuentes son apreciadas en forma indirecta por el juez. Es decir, cuando un testigo viene y le cuenta cómo ocurrió un hecho, el juez escucha al testigo, o el órgano judicial escucha al testigo, pero no está viendo los hechos directamente. Es decir, se entera de los hechos a través de lo que el testigo le dice. Cuando un perito le explica una posible mecánica del hecho, o le dice en qué estado está una persona, qué secuelas tuvo un accidente, qué grado de incapacidad tiene, en realidad no lo está viendo el juez directamente, sino que se está enterando. La fuente de prueba es la persona lesionada, a la cual accede a través de del dictamen pericial, en forma indirecta. En cambio, en el reconocimiento judicial, la particularidad es que el juez tiene un contacto directo con las fuentes de prueba. Va y mira, ¿sí? Los casos, y la otra particularidad es que es una prueba que se desarrolla generalmente fuera de la sede del juzgado, ¿sí? Y que sería la única, excepto los casos de declaraciones del testigo en su domicilio o la absolución en su domicilio por enfermedad, fuera de esos casos puntuales, todas las pruebas se desarrollan en la sede del juzgado, se presentan en la sede del juzgado. Pero acá se desarrolla fuera de la sede del juzgado. El 477, fíjense que les da tres puntos, que es el reconocimiento judicial de lugares, la concurrencia de testigos y peritos a dicho acto. Esto en realidad tiene que ver con el 471, y de hecho dice y las medidas previstas en el 471. Es decir, a veces, en el marco de una diligencia pericial, también se hace un reconocimiento judicial, cuando no solamente el perito, sino que las partes y el propio órgano judicial concurre. Ahora, para que ese reconocimiento judicial tiene que ir el órgano judicial, el juez o el secretario, alguien que mande él. ¿Sí? No es obligatorio que vaya el juez. ¿Está? Entonces, reconocimiento de lugares o cosas, concurrencia de testigos y peritos a ese acto, y las medidas del 471, relevamientos, fotografías, planos, etc. Una cosa que me estaba olvidando de la prueba pericial es que el Código de Nación, fíjense que hay un puntito ahí que dice consultores técnicos, el Código de Nación crea la figura en el 458 del Código de Nación de los consultores técnicos. ¿Qué son los consultores técnicos? Acá, Código de Nación lo que hace es blanquear el perito de parte. Esto que yo les decía hace un rato de la utilidad
y a veces la necesidad de poder contar con un asesor técnico digamos, en forma privada, el Código de Nación lo tiene blanqueado. La posibilidad de cuando uno ofrece la prueba pericial, designar un consultor técnico, indicando el nombre y domicilio, nombre completo, nombre, apellido, domicilio, título habilitante, si lo tuviera. Y este consultor técnico, ¿qué función va a tener? La de asesorar a las partes, a cada una de las partes, a cada parte, la parte que lo haya propuesto, en la diligencia pericial, ir a la diligencia pericial, y asesorarlo también en también en el pedido de explicaciones. Los honorarios son a cargo del condenado en costas, es decir, la parte actora propone y tiene un consultor técnico, puede ser que los honorarios se los cobre a la demandada, excepto que manifiesten desinterés y que la pericia no sirva para nada, ¿sí? Como es lo mismo. Pero está la posibilidad de incorporar en el Código de Nación al consultor técnico de cada parte, ¿sí? Es lo que vulgarmente muchas veces se llama perito de parte, ¿sí? Van a ver que el programa después habla de la prueba de presunciones. En realidad la prueba de presunciones no aparece no aparece expresamente como un medio de prueba independiente. Igual, recuerden que los medios de prueba legislados por el código, expresamente aparecen en el código, o sea, instrumental, informativa, pericial, testimonial, confesional y reconocimiento judicial, no son un numerus clausus, sino que hay libertad en cuanto a los medios probatorios y el juez puede ordenar todo tipo de pruebas, siempre y cuando no sean ilícitas ni contrarias a la moral y la buena costumbre. La prueba de presunciones, muchos en realidad entienden de que no es verdaderamente una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de presunciones, en realidad, la presunción es el razonamiento o deducción lógica realizada por el juez a partir de hechos probados, ¿sí? Pero no es no sería exactamente un medio de prueba. En el código, ¿dónde aparece la prueba de presunciones? Aparece medio metida en el artículo 163. Algunos recordarán el artículo 163, un artículo largo, 9 incisos, que es el que regula la sentencia definitiva. En el inciso 6, que cuando habla de la parte dispositiva, fallo de la sentencia, mete un párrafo más, el legislador, y dice que las presunciones que por su número, gravedad, precisión y concordancia generen y se basen en hechos probados, podrán generar convicción en el juzgador o en el juez. Acá se mencionan a las presunciones, es el único lugar donde se mencionan a las presunciones. En el derecho, en general, hay presunciones legales y hay presunciones judiciales. Las presunciones legales es cuando es la propia ley la que infiere una consecuencia a partir de determinados hechos. En el Código Civil hay 3 millones de presunciones legales. Los hijos concebidos durante el matrimonio se supone que son de los cónyuges, los padres son los cónyuges, y hasta 300 días después, de la, otro día, 300 días antes de la posición de la demanda de divorcio de unidad de matrimonio, el recibo por un saldo presume que están pagas todas las cuotas anteriores, ¿sí? Esta es otra presunción legal, por ponerle algunas, ¿estamos? Hay montones. Acá es la propia ley la que infiere un hecho a partir de otro. Las presunciones, además de legales, pueden ser judiciales. Ahí es el juez el que desarrolla un determinado razonamiento deductivo y a partir de determinados hechos. Esto es un razonamiento lógico, es decir,
con por lo menos dos premisas, y a partir de las cuales infiera una conclusión. Para que se genere una presunción, que en realidad, repito, la presunción es este razonamiento indiciario, la conclusión a la que arriba el juez a partir de determinados hechos probados, estos hechos tienen que ser varios, no tiene que ser un hecho aislado, ¿sí? A eso se refiere con el número. Tienen que ser precisos, inequívocos, es decir, inequívocos, claramente verificables, graves, y todos tienen que llegar a la misma conclusión, es decir, concordantes, a eso se refiere con la concordancia, ¿sí? No tienen que de acuerdo a uno parecería que pasó esto, y de acuerdo a otro parecería que pasó esto otro. ¿Estamos? Es por eso que las presunciones son tomadas con mucho cuidado por parte de los jueces, y no van a basar normalmente una sentencia exclusivamente en las presunciones. Generalmente las presunciones acompañan otras pruebas, ¿sí? El proceso donde uno de los procesos en los cuales las presunciones generalmente han entrado a jugar con frecuencia son los procesos de filiación, ¿sí? De los cuales vamos a hablar en un ratito también. ¿Por qué? Porque el contacto asiduo, obviamente la filiación es a matrimonio, ¿no? El contacto asiduo entre dos personas puedan generar una presunción demostrado, es decir, a ver, los testigos no vieron si hubo un contacto íntimo para determinar si el demandado es o no el padre. Pero sí los testigos podrán haber visto, podrán declarar respecto de que tuvo claramente una relación sentimental durante un determinado tiempo, lo cual lo vieron ¿por qué? Porque lo vieron en reuniones sociales, porque lo vieron cenando juntos, tomando café, ¿entienden? Entonces, eso es una presunción a partir de ese y otros hechos más probados, el juez pueda llegar a inferir, sin perjuicio de otra prueba definitiva de la cual vamos a hablar en 2 minutos, puedan inferir el tema de la paternidad, ¿no? Hay otro tema más que aparece ahí, que es el tema de, creo que dice modernos medios de prueba. Hay una cuestión que yo no sé si expresamente la nombra el código, que es la denominada prueba científica. ¿Qué es la prueba científica? La prueba científica es aquella prueba que se caracteriza porque se realiza mediante medios científicos o técnicos de extrema precisión, ¿sí? Lo cual trae como consecuencia que las conclusiones de dicha actividad probatoria sean prácticamente exactas, lo cual entonces le quita margen de discrecionalidad en la apreciación al juez. Esto es lo que decíamos hace un rato. A ver, el juez siempre va a apreciar las pruebas de acuerdo a la regla de la crítica. Ahora, a mayor fundamento, menor margen tiene el juez para apartarse, ¿sí? O más explicaciones va a tener que dar. En el caso de la prueba científica, ese margen es prácticamente nulo. ¿Por qué? Precisamente por la exactitud de esta prueba. El ejemplo clásico de la prueba científica es la denominada prueba biológica o genética, ¿sí? El ADN. ¿Sí? En los procesos de filiación, históricamente la prueba se hacía
examen de sangre. Después se hizo con otro método un poquito más complejo que se llamaba HLA. Y después con la prueba de ADN. La prueba de ADN, si mal no recuerdo, es un 99,998 de exactitud. Con lo cual, realmente el margen digamos, de inexactitud es mínimo y el margen de exactitud es prácticamente total. Entonces, ya para un juez apartarse de las conclusiones de una prueba genética hecha mediante un procedimiento de ADN regularmente realizado, y bueno, ya sería bastante complicado, por no decir imposible. ¿Qué es lo que ocurre? La prueba genética aparece regulada en el Código Civil y Comercial. Estoy tratando de acordarme en qué artículo es, el 560 y 66, 67. No, un poco más. 508, 579 y 580. Y las particularidades que ofrece es que, en primer término, la prueba genética puede ser ordenada por el juez de oficio. Es decir, en una prueba pericial, el juez, depende de que las partes se lo ofrezcan, también puede ordenar de oficio, pero eso es más complicado y menos usual. Acá expresamente dice que el juez puede ordenar la prueba genética de oficio. Al mismo tiempo, establece que la prueba genética, ante la negativa de extraerse sangre, puede hacerse con otros elementos, peine, por ejemplo, e inclusive en el 580, en el caso de que el supuesto o presunto padre esté fallecido, la posibilidad de hacerlo con los progenitores o, en su defecto, si se negaren, estuvieran también muertos, la posibilidad de exhumar el cadáver. ¿Sí? Repito, la prueba genética es un ejemplo de prueba, científica. Ustedes me dirán, y otro ejemplo es, por ejemplo, en los procesos ambientales, cuando se determina por un examen de agua, por ejemplo, el grado o nivel de contaminación ambiental. Eso se hace mediante un estudio científico que es muy preciso. Imagínense que para un juez apartarse de eso es virtualmente imposible, es decir, lo único que va a tener que controlar el juez es que realmente los elementos utilizados para poder hacer el examen sean, la extracción de los elementos sea válida. Está claro, es decir, que no sacaron agua de otro lado, sino del río o arroyo del cual estamos hablando. ¿Sí? Solamente eso. Después, ponerse a evaluar si el dictamen científico es más o menos preciso, ya es medio como imposible. Igual, cada vez con el tema ambiental hay cada vez más organismos oficiales, sí. Y todos tienen un protocolo justamente para eso. Ah, perfecto, bueno, no sabía eso. Perfecto, para eso, para la forma de hacer ese tipo de examen. Para levantar las muestras, claro. Para levantar las muestras, bueno, muy bien. Me perdí. La prueba científica no aparece en sí regulada por el código expresamente, pero nada impide de que se realice. Y ustedes me dirán, qué normas le aplicamos? Bueno, la que es más parecida, que es la prueba pericial, pero no es exactamente una prueba. ¿Qué diferencia entre la prueba pericial? Similitud, que es una prueba que requiere de un dictamen científico. Diferencia es que precisamente a partir de la mayor exactitud que tiene la prueba científica, se desdibuja la posibilidad de que el juez, la libertad que tenga el juez para poder apreciar y apartarse de las conclusiones, de las propias conclusiones de quien haya hecho la pericia. ¿Sí? ¿Se introduce como prueba pericial o como prueba científica directamente? Se ofrece como, vos en un proceso de filiación la ofrecés como prueba biológica o prueba genética, la puedes llamar de cualquiera de las dos maneras, está bien. Y la forma normalmente que se produce es con las normas de la prueba pericial, es decir, se designa o un perito para hacerla o un instituto para hacerla,
se presenta el dictamen, se corre traslado a la parte que tienen 5 días para poder pedir explicaciones de eso, pero que muchos parecer no tienen en realidad. Pero la forma de producirla es formalmente es como un procedimiento similar al de la prueba pericial, ¿sí? Pero no es exactamente una prueba pericial. Se ha escrito muchísimo sobre la prueba científica. Hay un procesista muy conocido, el más grande del país, que es Enrique Falcón, que ha escrito un montón sobre ese tema. Ya no tanto, porque ya no es un tema novedoso, pero en los 90 era un tema bastante novedoso. Y lo que tengan presente es esto que yo les acabo de un poco de explicar. Bueno, creo que con esto terminamos la bolilla. Me va a quedar una clase más que va a ser, no este viernes, sino el otro, o sea, el 30, si mal no recuerdo, viernes 30, va a ser la última clase conmigo, que vamos a ver nada más y nada menos que causa de instancia. Y el examen creo que es el 6, ¿no? ¿Sí? Bueno, Sí. ahí nos vemos. Sí, el 6. El 6, perfecto. Bueno, gracias a todos, nos vemos en la próxima clase. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Hasta luego. profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe.